Durante una noche húmeda en la Valencia de finales de 1970, una joven de mirada intensa subió al escenario sin imaginar que estaba a punto de desafiar todo lo que la lírica española consideraba sagrado. Su nombre era Isabel Rey, y aquella actuación casi clandestina cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Un crítico veterano escribió que había visto un rayo trazar el aire, y tenía razón, porque esa noche no solo nació una soprano, nació una amenaza para un sistema que todavía pensaba que el talento debía tener apellido, influencia o linaje. Pero detrás del aplauso, detrás de la ovación que la hizo temblar, se escondía algo mucho más oscuro. Había quienes no estaban preparados para ver a una joven sin padrinos irrumpir en un mundo dominado por élites, conservatorios férreos y círculos cerrados que no aceptaban a cualquiera. Y cuando Isabel empezó a brillar con más fuerza de la que muchos consideraban permitida, los cuchillos empezaron a aparecer. Sutiles primero, crueles después. ¿Cómo una voz prodigiosa pudo convertirse en blanco de tantas presiones, celos y silencios impuestos desde dentro del propio mundo de la ópera? ¿Cómo una carrera destinada a la grandeza terminó enfrentándose a decisiones que marcarían para siempre su futuro? Hoy vas a conocer la verdad completa. La historia de una mujer que no solo conquistó escenarios imposibles, sino que también pagó un precio que muy pocos conocen. Para comprender a Isabel Rey hay que volver a la Valencia de mediados del siglo XX, una ciudad que aún buscaba su identidad entre la tradición y el cambio. En aquellos años, la música clásica no era un camino evidente para una niña nacida en un barrio de familias trabajadoras. Las calles eran estrechas, el sonido de los mercados se mezclaba con el olor a mar y las conversaciones cotidianas tenían más que ver con llegar a fin de mes que con soñar con teatros europeos. Sin embargo, en ese ambiente humilde surgió una niña con una sensibilidad distinta. Mientras otras jugaban en la plaza, ella se detenía a escuchar a los músicos callejeros como si cada nota fuese un mensaje oculto. Su familia nunca imaginó que aquella niña tranquila, siempre observadora, guardaba un don capaz de romper fronteras. Su madre la acompañaba a la escuela con la esperanza de que estudiara y tuviera una vida estable. Su padre veía con orgullo cómo la pequeña imitaba melodías que escuchaba en la radio. Era un hogar sencillo, pero había algo que formaba parte de su esencia: la creencia en el esfuerzo y en la honestidad. Ninguno de los dos podía prever que el mundo que su hija acabaría conquistando era un territorio donde el talento no siempre era suficiente. Los profesores que la escucharon cantar por primera vez quedaron sorprendidos. Había una claridad en su voz difícil de explicar. No era solo potencia. Era una mezcla de pureza y emoción que parecía atravesar el aire. Recomendaron a la familia que la niña recibiera formación musical. Fue entonces cuando entró en un conservatorio local. Un espacio donde la disciplina convivía con sueños que a veces parecían demasiado grandes para los pasillos donde se ensayaban. Allí, Isabel empezó a descubrir que la música podía ser un refugio, y también un desafío. En la España de aquellos años, la ópera era vista como un arte reservado para élites. Los apellidos históricos dominaban los escenarios y muchos pensaban que el estrellato solo podía llegar desde ciertos círculos. Pero Isabel tenía algo que no podía ser enseñado. Tenía una intuición musical que hacía que incluso los ejercicios más sencillos se convirtieran en pequeñas interpretaciones llenas de alma. Sus maestros empezaron a hablar de ella como una promesa real. Algunos decían que era cuestión de tiempo que su voz la llevara fuera de España. Otros, más escépticos, murmuraban que sin contactos era imposible avanzar. A pesar de las dudas y de la presión que empezaba a rodearla, Isabel no se alejaba de sus orígenes. Seguía volviendo a su barrio, seguía conversando con las vecinas que la habían visto crecer y seguía caminando por las calles donde de niña había soñado con un futuro que todavía no sabía describir. En esos trayectos solitarios nació una determinación silenciosa. No buscaba fama, buscaba hacer justicia al don que llevaba dentro. El primer momento verdaderamente decisivo llegó cuando un profesor le propuso participar en una audición importante. Era más que una oportunidad. Era el puente hacia un mundo desconocido. Isabel llegó al lugar con una mezcla de miedo y serenidad. Cantó con una entrega absoluta y los responsables quedaron impresionados. Comentaron entre ellos que aquella joven tenía un potencial que podía llegar a los grandes teatros. Sin embargo, todos sabían algo que ella todavía no comprendía del todo. Ese tipo de reconocimiento podía ser un regalo o el inicio de un camino lleno de obstáculos invisibles. En los meses siguientes, Isabel empezó a compaginar estudios intensos con actuaciones pequeñas. Cada escenario, por humilde que fuese, representaba un paso adelante. Empezó a comprender que la música podía elevarla por encima de cualquier barrera social. También entendió que cuanto más brillaba, más atención despertaba en un entorno donde la competencia era feroz y donde no todos celebraban el éxito ajeno. Así se forjó la identidad de Isabel Rey. Entre la inocencia de su barrio, la disciplina del conservatorio y la sensación temprana de que su voz tenía un destino distinto al de la mayoría.
Un destino que todavía no sospechaba que iba a llevarla a grandes auditorios y también a crisis profundas que pondrían a prueba todo lo que había construido. El verdadero ascenso de Isabel Rey comenzó a finales de los años en que España intentaba abrirse culturalmente después de décadas de rigidez. La joven soprano, todavía estudiante pero ya dueña de una voz que llamaba la atención en cada audición, empezó a recibir invitaciones para participar en recitales más serios. Eran escenarios modestos, pero para ella representaban un universo completamente nuevo. Cada vez que se abría el telón, sentía una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que la impulsaba a entregarlo todo. Los críticos empezaron a mencionar su nombre con un respeto creciente. Hablaban de una promesa capaz de renovar la escena lírica española. El punto de inflexión llegó cuando fue seleccionada para interpretar un rol importante en una producción regional. No era un papel protagonista, pero su presencia en el escenario fue tan poderosa que muchos asistentes recordaron únicamente su actuación. Comentaban que aquella joven tenía algo que no podía explicarse con técnica o estudio. Había una luz interior que se manifestaba cada vez que cantaba, y que hacía que el público quedara en silencio absoluto. Ese silencio, tan difícil de conseguir en un teatro, se convirtió en su sello. Poco después, una audición para un teatro más prestigioso le abrió las puertas a una carrera profesional. Los directores quedaron sorprendidos ante la madurez interpretativa de una artista tan joven. Su voz tenía una pureza que evocaba tradición, pero al mismo tiempo una expresividad que hacía sentir que la ópera era un arte vivo y cercano. Fue contratada para varios roles que, poco a poco, ampliaron su fama más allá de su región natal. Con cada actuación, Isabel demostraba que no era una aparición pasajera, era una fuerza en crecimiento. Cuando finalmente debutó en un escenario nacional de gran importancia, su nombre dejó de ser un secreto. La crítica especializada escribió que su interpretación había sido una de las revelaciones del año. Destacaban su musicalidad, su control técnico y una capacidad inusual para construir personajes complejos sobre el escenario. La joven que había nacido en un barrio humilde de Valencia estaba ahora de pie ante públicos exigentes que la recibían con ovaciones largas y emocionadas. Ese éxito empezó a abrir puertas fuera de España. Llegaron invitaciones para participar en festivales europeos y colaboraciones con directores de renombre. Isabel viajaba más, aprendía más, observaba más. Cada teatro era un mundo distinto, y cada público ofrecía un espejo donde ella podía medir su crecimiento. Había noches triunfales en las que el aplauso parecía interminable. Había días de ensayo en los que la exigencia era tanta que sentía que la presión podía quebrarla. Sin embargo, nada la detenía. Cada reto reforzaba su carácter, y cada obstáculo afilaba su determinación. A medida que su reputación crecía, también aumentaban las expectativas. Algunos directores empezaron a verla como una intérprete destinada a ocupar los grandes roles de la lírica. Otros, más conservadores, desconfiaban de que una artista tan joven pudiera sostener carreras que tradicionalmente se construían con paciencia extrema. Pero Isabel avanzaba sin perder su esencia. Sabía que la música era su verdad y que cada paso debía estar guiado por esa convicción. Su rostro empezó a aparecer en programas, carteles y entrevistas especializadas. Los aficionados a la ópera hablaban de ella como una nueva figura que podía marcar un cambio generacional. Las cartas de admiradores llegaban desde lugares donde jamás había estado. Ella intentaba mantener los pies en el suelo, pero era imposible ignorar que algo enorme estaba ocurriendo. En tan solo unos años había pasado de los pasillos de un conservatorio local a escenarios que antes solo conocía por fotografías. Y sin embargo, mientras todo parecía perfecto, mientras su futuro parecía escrito en letras de oro, algo empezaba a desestabilizarse lejos de los focos. Una tensión silenciosa crecía entre quienes celebraban su éxito y quienes lo observaban con recelo. Se hablaba de favoritismos, de influencias, de decisiones artísticas cuestionadas. Nada confirmado, nada evidente, pero las sombras comenzaron a moverse. Lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El descenso hacia la crisis de Isabel Rey no comenzó con un estallido visible. Empezó como un rumor pequeño, casi imperceptible, que se filtró entre pasillos, camerinos y despachos, donde las decisiones importantes se tomaban en voz baja. Su ascenso rápido, su técnica impecable y su magnetismo natural generaron admiración en muchos, pero también desconfianza en otros. En un mundo donde los equilibrios de poder eran frágiles, su éxito fue interpretado por algunos como una amenaza. Y cuando en la ópera alguien se siente amenazado, los movimientos suelen ser silenciosos pero letales. Todo estalló tras una producción en la que Isabel había logrado uno de los mayores triunfos de su carrera. Fue una noche brillante. El público se puso de pie, los críticos escribieron con entusiasmo y los directores parecían convencidos de que su nombre empezaba a tener peso internacional. Pero entre bambalinas surgió un comentario que lo cambió todo. Un director asociado insinuó que Isabel había obtenido el rol gracias a favoritismos y no por mérito propio.
Era una acusación absurda, pero lo suficientemente dañina como para abrir una grieta. Ese comentario no quedó ahí. Empezó a correr de boca en boca, a ser repetido por personas que ni siquiera habían trabajado con ella, y a transformarse en una versión distinta de la realidad. Se hablaba de influencias ocultas, de decisiones polémicas y de supuestos enfrentamientos con otros cantantes. Nada de eso era cierto, pero las intrigas en el mundo de la ópera funcionan como el eco en un teatro vacío. Una vez que un sonido se libera, no hay forma de detenerlo. En cuestión de meses, Isabel empezó a notar cómo ciertos directores ya no la llamaban con la misma frecuencia. Algunos teatros pospusieron proyectos en los que ella era protagonista. Otros la invitaron, pero con aparente frialdad. La inseguridad creció. No sabía qué estaba ocurriendo ni por qué su carrera, que hasta hacía poco parecía imparable, empezaba a mostrar señales de desgaste injustificado. El punto más crítico llegó cuando surgió una controversia dentro de una institución lírica importante. La decisión de asignar un rol protagónico a Isabel desató tensiones internas. Hubo cantantes veteranos que lo consideraron una falta de respeto hacia figuras con trayectorias más largas. Hubo directores que defendieron la decisión basándose en su talento. Y hubo quienes aprovecharon la situación para impulsar la narrativa de que su ascenso rápido era un símbolo de un sistema injusto y desequilibrado. La prensa especializada, siempre atenta a las grietas del mundo artístico, empezó a publicar artículos ambiguos. No la acusaban directamente de nada, pero planteaban preguntas que insinuaban una historia oculta. Algunos textos sugerían que su presencia polarizaba al entorno. Otros cuestionaban si su éxito era sostenible o si había llegado demasiado pronto. Eran frases construidas para sembrar dudas sin necesidad de pruebas. Isabel intentó mantenerse firme. Continuó ensayando, preparándose y aceptando proyectos que todavía surgían. Pero el daño ya estaba hecho. En un mundo donde la reputación lo es todo, las dudas internas pueden destruir más rápido que un fracaso público. Empezó a sentir la presión en cada ensayo. Todo parecía examinado con lupa. Si cometía un error, se convertía en argumento. Si brillaba, se decía que no era suficiente. La crisis se intensificó cuando una producción internacional en la que debía participar decidió reestructurar el reparto. Oficialmente, era por cuestiones artísticas. Extraoficialmente, algunos señalaban que presiones internas habían influido en la decisión. La noticia la golpeó con fuerza. Aquella colaboración podría haber afianzado su presencia en los grandes escenarios europeos, pero la oportunidad se desvaneció. A nivel personal, el golpe fue devastador. Empezó a cuestionar todo lo que había construido. Había dedicado su vida entera a la música. Había sacrificado tiempo, estabilidad y relaciones. Ver cómo su esfuerzo era empañado por intrigas ajenas a su trabajo le generó un dolor profundo. Su familia la apoyó, pero incluso ellos notaron cómo su energía se transformaba en cansancio emocional. En entrevistas posteriores trató de mantener una postura profesional. Nunca habló mal de nadie. Nunca alimentó rumores. Pero tampoco pudo ocultar del todo la tristeza que llevaba dentro. Sentía que había sido juzgada sin motivo, que su voz, su mayor tesoro, había quedado atrapada entre decisiones que nada tenían que ver con la música. La situación llegó a un punto tan delicado que Isabel decidió alejarse durante un tiempo. Necesitaba respirar, pensar, entender si seguir luchando en un entorno que parecía haberse vuelto en su contra o si dar un paso atrás. Ese silencio, que muchos interpretaron como una retirada definitiva, fue en realidad un intento de proteger su esencia. Pero la pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe sin perderse en el camino? El silencio que Isabel Rey decidió tomar no fue una retirada. Fue una pausa necesaria para recomponer una identidad que había quedado fracturada por fuerzas que nunca pudo controlar del todo. Durante esos meses lejos de los escenarios, volvió a su ciudad natal, a las calles donde había soñado por primera vez con cantar. Caminaba sin prisa, escuchaba el rumor del mar y trataba de encontrar respuestas que no estaban en las críticas ni en los programas de mano, sino dentro de ella misma. Era un intento de recordar quién era antes de las presiones, antes de los rumores y antes de que la ambición ajena contaminara su camino. Pero la caída emocional no fue suave. Hubo días en los que sentía que todo su esfuerzo había sido en vano. Días en los que la duda se filtraba como un veneno. ¿Había hecho algo mal? ¿Había confiado demasiado? ¿Había sido ingenua al pensar que el talento bastaba para sobrevivir en el mundo de la ópera? Estas preguntas la acompañaban mientras intentaba reorganizar su vida cotidiana. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, su voz seguía intacta. A veces se sorprendía cantando fragmentos que surgían de manera espontánea. Era como si su alma se negara a rendirse. Ese instinto de supervivencia fue el que finalmente la empujó a volver a formarse. Decidió estudiar repertorios nuevos, explorar obras que nunca había interpretado y trabajar con profesores que la conocían desde sus primeros años.
Su regreso a la técnica pura fue casi terapéutico. Cada ejercicio vocal, cada frase afinada, cada matiz trabajado era un paso hacia la reconstrucción de sí misma. En lugar de obsesionarse con recuperar lo perdido, empezó a crear una nueva etapa basada en su propia voz interior. Esa reinvención también implicó replantear su relación con la industria. Isabel entendió que no necesitaba perseguir escenarios donde no fuese valorada. Empezó a colaborar con proyectos más íntimos, menos expuestos a intrigas y más conectados con lo que ella consideraba el verdadero sentido del arte. Participó en recitales de formato reducido, trabajó en grabaciones especializadas y se unió a iniciativas culturales centradas en la excelencia musical por encima de la competitividad. Poco a poco, sin hacer ruido, su nombre volvió a aparecer. Algunos críticos notaron que su interpretación había ganado profundidad. No era la misma joven prometedora que había deslumbrado en sus inicios. Ahora había en su voz un pozo de experiencia, una emoción madura que solo nace después de haber atravesado tormentas. Ese matiz nuevo llamó la atención de músicos, directores y aficionados. Muchos empezaron a preguntarse si esa etapa difícil había sido, en realidad, el camino hacia una versión más poderosa de sí misma. Aunque no regresó con la misma explosión mediática de antes, su vuelta fue más sólida. Cada actuación era una declaración silenciosa. No necesitaba demostrar nada, simplemente ofrecía su arte con honestidad. Y esa honestidad era lo que conectaba con el público de una forma más profunda que en sus primeros años. Algunos esperaban un gran comeback, espectacular. Pero Isabel eligió un camino diferente, un camino más íntimo, más fiel a lo que siempre había sido. La caída no la destruyó, la transformó, y desde esa transformación encontró un equilibrio que el éxito abrupto nunca le había permitido tener. Ahora quedaba una última pregunta. ¿Qué huella dejó en la historia de la lírica una artista que sobrevivió a presiones, rumores y silencios injustos sin renunciar nunca a su verdadera voz? El legado de Isabel Rey no se mide únicamente por los escenarios que conquistó, ni por los aplausos que llenaron sus noches más gloriosas. Su verdadero impacto se encuentra en la forma en que redefinió lo que significaba ser una soprano española en un mundo profundamente competitivo y a menudo injusto. Su historia se convirtió en un referente para todas aquellas artistas que llegaron después y que entendieron que la excelencia no siempre basta, pero que la integridad puede sobrevivir incluso a los ataques más duros. En un ámbito tan tradicional como la ópera, Isabel abrió caminos que antes parecían inalcanzables para quienes no provenían de entornos privilegiados. Su presencia en los escenarios nacionales e internacionales demostró que el talento podía surgir de cualquier barrio, de cualquier familia, de cualquier contexto. Esa idea, sencilla pero poderosa, inspiró a generaciones de jóvenes que nunca habían pensado en el canto lírico como una posibilidad real. Conservatorios y escuelas recuerdan cómo aumentó el número de estudiantes interesados en repertorios que antes parecían inaccesibles. Muchos de ellos mencionan su nombre como una referencia temprana. Pero su influencia no se limitó a lo técnico o a lo inspiracional. Hubo también una dimensión humana que marcó profundamente a quienes trabajaron con ella. Directores, músicos y colegas destacaban su capacidad para mantener la calma incluso en los momentos de mayor presión. Hablan de su ética profesional, de su disciplina y de su humildad. En un ambiente donde los egos pueden ser tan afilados como los reflectores, Isabel fue el ejemplo de que se podía tener ambición sin perder la humanidad. Esta combinación, rara y valiosa, la convirtió en una figura respetada incluso por aquellos que no compartían su visión artística. Con el paso del tiempo, las grabaciones que dejó empezaron a adquirir un valor especial, no solo por su calidad técnica, sino por la emoción que transmitían. En sus interpretaciones, había una calidez que no se aprendía en ninguna clase. Era fruto de una vida que había conocido tanto la luz como las sombras. Los críticos más sensibles destacaban cómo su voz hablaba de resiliencia, de heridas superadas, y de una verdad interior que pocos artistas logran expresar. Su legado también está ligado a su etapa de reinvención, esa fase en la que lejos de los focos eligió redescubrirse antes que desaparecer. Muchos estudios sobre la carrera lírica mencionan su trayectoria como ejemplo de gestión inteligente de la adversidad. Demostró que retirarse temporalmente no era un fracaso, sino un acto de valentía, que redefinir el propio camino podía ser tan admirable como un debut en un gran teatro. Gracias a esa perspectiva, numerosos artistas encontraron fuerza para resistir sus propias crisis. En la memoria colectiva, Isabel Rey quedó como una mujer que nunca cedió ante la presión, una artista que eligió mantenerse fiel a sus principios incluso cuando la industria le dio la espalda. Esa fidelidad dejó una huella profunda en amantes de la ópera que, con el tiempo, aprendieron a valorar no solo la grandeza vocal, sino también la fuerza moral detrás de cada interpretación. En eventos dedicados a la lírica española, su nombre aparece a menudo junto al de figuras que marcaron varias décadas del teatro musical. Su contribución es reconocida como parte de una evolución más amplia, una en la que la ópera se abrió a nuevas voces, nuevos perfiles y nuevas formas de entender la interpretación.
Aunque algunos intentaron silenciarla en su momento, su influencia terminó siendo más fuerte que cualquier rumor o intriga. Para el público, su memoria está cargada de emoción. Fanáticos conservan programas antiguos con su firma, fragmentos de grabaciones, fotografías de actuaciones que cambiaron su percepción de la ópera. Muchos expresan que, gracias a ella, se enamoraron de este arte. Otros recuerdan cómo en momentos difíciles encontraron consuelo en su manera de cantar. Isabel no fue una estrella fugaz, fue una luz constante que acompañó a quienes supieron escucharla. Hoy su historia sigue siendo contada como ejemplo de talento, coraje y dignidad. Una figura que no buscó el escándalo ni la polémica, sino la belleza, y que aún así tuvo que enfrentarse a un mundo complejo. Su voz, grabada en discos, registros de conciertos y transmisiones especiales, continúa emocionando a quienes descubren en ella esa mezcla perfecta de técnica y alma. Su legado demuestra que la música no solo se canta, también se vive. Y pocas artistas vivieron su verdad con tanta intensidad como Isabel Rey. La historia de Isabel Rey no es solo la historia de una soprano. Es la historia de una mujer que se mantuvo firme en un mundo que a veces confunde poder con talento. Una artista que resistió presiones, rumores y silencios sin renunciar jamás a la voz que la hizo única. Su trayectoria demuestra que la grandeza no siempre nace del aplauso más estruendoso, sino de la capacidad de mantenerse fiel incluso cuando el escenario parece oscurecerse. Cuando uno escucha hoy sus grabaciones, no oye únicamente técnica impecable, oye una vida entera, oye cada lucha, cada duda, cada triunfo que la construyó. Oye la verdad de una artista que supo transformar el dolor en sensibilidad y la fragilidad en fuerza. Por eso, quienes la conocieron saben que no fue una aparición pasajera. Su influencia sigue viva en los teatros, en los estudiantes que la toman como guía y en cada persona que alguna vez se emocionó con su manera de interpretar. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, te invito a ver ahora el siguiente documental que he preparado para ti. Puedes encontrarlo en el primer comentario fijado.